El silencio en el elegante despacho del abogado Martínez era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 5 personas sentadas alrededor de una mesa de caoba pulida, cada una con sus propios secretos, sus propias expectativas. En el centro, un sobre sellado que contenía las últimas voluntades de Roberto Mendoza, el patriarca de una familia que había construido su fortuna desde la nada. Alicia Mendoza, de 45 años, tamborileaba impaciente con sus uñas perfectamente manicuradas sobre la mesa. Su mirada despectiva se posaba ocasionalmente sobre la anciana sentada al otro extremo. Elena Vázquez, de 78 años, la empleada doméstica que había servido a la familia durante más de 4 décadas. ¿Por qué tiene que estar ella aquí?, murmuró Alicia entre dientes, lo suficientemente alto para que Elena pudiera escuchar. Elena mantenía la vista fija en sus manos arrugadas, vestida con su mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de Roberto 3 días atrás. No sabía por qué el señor Mendoza había solicitado su presencia en la lectura del testamento, pero había aprendido a no cuestionar las decisiones de la familia que había sido su segundo hogar durante tanto tiempo. El abogado carraspeó, ajustó sus anteojos y comenzó a leer. Las primeras líneas se referían a propiedades, cuentas bancarias y acciones. Millones de dólares distribuidos entre los hijos y nietos. Alicia sonreía con satisfacción mientras escuchaba las cifras. Tasper. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Y a Elena Vázquez, quien ha sido más que una empleada para nuestra familia, le dejo la suma de $100. La risa de Alicia resonó por todo el despacho como cristales rompiéndose. $100. ¡Qué generoso era papá! Seguro con eso podrás comprarte un televisor nuevo, Elena. Elena sintió como si la hubieran abofeteado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Había enfrentado humillaciones antes, pero nunca frente a extraños, nunca en un momento tan solemne. El abogado levantó la mano pidiendo silencio. Pero hay algo más. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Para entender la verdadera magnitud de lo que estaba por suceder, debemos retroceder en el tiempo y conocer la historia de Elena Vázquez, una mujer cuya vida había estado entrelazada con la familia Mendoza de maneras que nadie, ni siquiera ella misma, había imaginado completamente. Elena nació en 1945 en un pequeño pueblo de montaña llamado San Cristóbal, a 3 horas de la ciudad capital. Era la mayor de 6 hermanos, hija de un campesino que cultivaba maíz y frijoles en una pequeña parcela heredada de su padre. La pobreza no era solo una palabra en la casa de los Vázquez, era una realidad tangible que se manifestaba en la ropa remendada, las comidas escasas y los sueños postergados. Cuando Elena cumplió 16 años, la sequía arrasó con las cosechas de San Cristóbal. Su padre, don Aurelio, tomó la decisión más difícil de su vida: enviar a Elena a la ciudad para que trabajara como empleada doméstica. «Es la única manera de que tengas un futuro, mija», le dijo con los ojos húmedos mientras empacaba sus pocas pertenencias en una maleta de cartón. Elena llegó a la ciudad capital en 1962, con el corazón lleno de miedo y esperanza a partes iguales. Su primera empleadora fue una familia de clase media que la trató más como un mueble que como una persona. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana, por una paga que apenas le alcanzaba para enviar dinero a su familia y mantener un cuarto diminuto en una pensión del barrio obrero. Fue en 1965 cuando la vida de Elena cambió dramáticamente. Roberto Mendoza, entonces un joven empresario de 28 años que acababa de heredar una pequeña fábrica textil de su difunto padre, buscaba a alguien que pudiera cuidar de su casa y, eventualmente, de la familia que planeaba formar. Su esposa Carmen,
Estaba embarazada de su primer hijo y necesitaba ayuda. Elena llegó a la residencia de los Mendoza un martes lluvioso de abril. La casa, aunque modesta para los estándares actuales, le pareció un palacio. Roberto y Carmen la recibieron con amabilidad, algo que Elena no había experimentado en sus empleos anteriores. «Aquí no eres solo una empleada», le dijo Carmen, una mujer de sonrisa cálida y ojos gentiles. «Eres parte de nuestra familia». Al principio, Elena pensó que eran solo palabras corteses. Había aprendido a no confiar demasiado en las promesas de los patrones. Pero con el tiempo, descubrió que los Mendoza eran diferentes. Roberto era un hombre trabajador y honesto, que había construido su negocio con esfuerzo y dedicación. Carmen era una mujer culta, maestra de profesión, que había dejado su trabajo para dedicarse a la familia, pero que nunca perdió su amor por el aprendizaje y la enseñanza. Elena no solo se encargaba de la limpieza y la cocina. Gradualmente, se convirtió en la confidente de Carmen, la ayudante de Roberto en las tareas del hogar, y más tarde, en la segunda madre de los hijos que fueron llegando. Alicia nació en 1966, seguida por Miguel en 1968, y Patricia en 1970. Carmen solía decir que Elena tenía manos mágicas para todo lo que tocaba. Sus comidas eran deliciosas, su manera de cuidar a los niños era instintiva y cariñosa, y su dedicación a la familia era absoluta. Cuando los niños estaban enfermos, era Elena quien pasaba las noches en vela cuidándolos. Cuando tenían pesadillas, era hacia Elena hacia quien corrían buscando consuelo. Los años 70 trajeron prosperidad creciente para la familia Mendoza. Roberto había expandido su negocio textil, y había comenzado a invertir en bienes raíces. La familia se mudó a una casa más grande en el exclusivo barrio de Las Colinas. Y Elena se mudó con ellos. Su cuarto, que antes era una habitación pequeña en el patio trasero, ahora era una suite completa con baño privado y una pequeña sala de estar. Elena observaba con orgullo cómo crecían los niños Mendoza. Alicia se había convertido en una adolescente hermosa pero caprichosa, acostumbrada a obtener todo lo que quería. Miguel era más reflexivo, interesado en los libros y los estudios. Patricia, la menor, era dulce y cariñosa, siempre buscando el abrazo de Elena cuando llegaba del colegio. Pero fue en 1978 cuando la tragedia cambió todo. Carmen, que había sido la luz de la casa, fue diagnosticada con cáncer. La enfermedad fue cruel y rápida. En menos de 2 años, Carmen había perdido su batalla contra la enfermedad, dejando a Roberto devastado, y a 3 hijos que apenas sabían cómo procesar la pérdida de su madre. Elena se convirtió en el pilar emocional de la familia. Era ella quien consolaba a Roberto cuando las noches se volvían insoportables. Era ella quien ayudaba a los niños con sus tareas, quien asistía a las reuniones escolares cuando Roberto no podía faltar al trabajo, quien mantenía las tradiciones familiares vivas para que los niños no sintieran que habían perdido todo. Durante los años siguientes, Elena vio cómo Roberto luchaba por mantener unida a su familia mientras expandía su imperio empresarial. Los negocios florecían, pero el precio emocional era alto. Roberto trabajaba cada vez más horas, y Elena se convertía cada vez más en la figura materna que los niños necesitaban. Alicia, que había sido rebelde antes de la muerte de su madre, se volvió aún más difícil. Parecía culpar a Elena por ocupar el lugar de Carmen, sin entender que Elena nunca había intentado reemplazar a nadie, sino simplemente llenar el vacío que había dejado la pérdida. Los años 80 vieron a los hijos Mendoza convertirse en adultos. Miguel se graduó de la universidad con honores y se unió al negocio familiar. Patricia se casó joven y se mudó a otra ciudad. Alicia, después de varios intentos fallidos en diferentes carreras, finalmente se casó con un hombre adinerado y se estableció en una vida de comodidad y lujo. Elena, ahora en sus 40 años,
Había dedicado más de la mitad de su vida a la familia Mendoza. Había sacrificado la posibilidad de tener su propia familia, sus propios hijos para cuidar de otros. Había enviado dinero a su familia en San Cristóbal durante décadas, pagando los estudios de sus hermanos menores, y cuidando de sus padres hasta que fallecieron. Roberto, consciente de la dedicación de Elena, había comenzado a tratarla más como un miembro de la familia que como una empleada. Le había aumentado significativamente su salario, le había dado bonos generosos, y había comenzado a incluirla en celebraciones familiares importantes. Pero Alicia siempre había mostrado su desaprobación hacia estos gestos de su padre. «Papá, Elena es muy buena persona, pero no es familia», le decía frecuentemente. «La gente va a pensar que estás perdiendo la razón si sigues tratándola como si fuera tu hermana o algo así». Roberto siempre respondía con paciencia. «Alicia, Elena ha estado con nosotros por más tiempo que muchos matrimonios duran. Ha sacrificado su vida por nosotros. Merece nuestro respeto y nuestra gratitud». Pero Alicia nunca había entendido realmente el valor de lo que Elena había hecho por su familia. Para ella, Elena era simplemente la empleada que había estado allí toda la vida. Alguien que había cumplido con su trabajo y había sido bien compensada por ello. Elena, por su parte, había aprendido a aceptar la actitud de Alicia como parte de la dinámica familiar. Había criado a esa niña, la había visto crecer, había secado sus lágrimas y había celebrado sus logros. Sabía que Alicia tenía un buen corazón, pero que había sido malcriada por las circunstancias de su vida privilegiada. A medida que Roberto envejecía, Elena se convirtió en su compañera más constante. Cuando la artritis comenzó a afectar sus manos, Elena lo ayudaba con tareas cotidianas. Cuando los médicos le recomendaron una dieta especial, Elena aprendió a cocinar exactamente lo que necesitaba. Cuando las noches se volvían largas y la soledad lo abrumaba, Elena se sentaba con él en el estudio, a veces hablando, a veces simplemente compartiendo el silencio. Era en esas conversaciones nocturnas donde Roberto había compartido con Elena sus preocupaciones más profundas sobre el futuro de su familia y su legado. Le había hablado sobre decisiones difíciles que había tomado, sobre secretos que había guardado, sobre planes que había hecho para asegurar que sus años de trabajo duro tuvieran un impacto duradero. Elena escuchaba con la paciencia y la sabiduría que habían sido sus características distintivas durante toda su vida. Nunca juzgaba, nunca aconsejaba a menos que se lo pidieran, simplemente ofrecía su presencia constante y su apoyo incondicional. Y ahora, sentada en el despacho del abogado Martínez, con las palabras hirientes de Alicia aún resonando en sus oídos, Elena no podía imaginar que todos esos años de conversaciones nocturnas, todos esos secretos compartidos, todas esas decisiones difíciles que Roberto había tomado, estaban a punto de revelarse de una manera que cambiaría todo lo que creía saber sobre su lugar en la familia Mendoza. El abogado Martínez la miraba con una expresión que Elena no podía interpretar. Había algo en sus ojos que sugería que la historia apenas comenzaba, que los $100 que había mencionado eran solo el primer capítulo de algo mucho más grande y complejo. Elena respiró profundamente, preparándose para lo que fuera que vendría después, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría imaginado posibles. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El doctor Herrera cerró la carpeta médica con un gesto que Roberto Mendoza conocía demasiado bien. Había visto esa misma expresión en el rostro del oncólogo de Carmen 30 años atrás, y el peso de la realidad cayó sobre él como una losa de concreto. 6 meses. Tal vez 1 año si tienes suerte, murmuró el cardiólogo, ajustando sus anteojos mientras evitaba el contacto visual directo. Su corazón está demasiado dañado, señor Mendoza. Los años de estrés, las largas jornadas de trabajo, la hipertensión,
todo ha cobrado su precio. Roberto asintió lentamente, con la serenidad que había caracterizado cada decisión importante de su vida. A los 84 años, había construido un imperio empresarial valorado en más de 50 millones de dólares, pero todo el dinero del mundo no podía comprar más tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que antes de que ya no pueda manejar mis asuntos? 3 meses, 4 como máximo. Después, necesitará cuidados constantes. Esa tarde, Roberto regresó a su mansión en las colinas, con un peso nuevo en el pecho, pero también con una claridad que no había experimentado en años. Elena lo recibió en la puerta como siempre, con una sonrisa cálida y una pregunta preocupada en los ojos al notar su expresión. ¿Cómo le fue en el médico, don Roberto? Elena era la única persona que seguía llamándolo don Roberto después de tantos años. Había sido una marca de respeto que nunca había abandonado, a pesar de que él le había pedido muchas veces que lo llamara simplemente Roberto. Bien, Elena. Todo bien, mintió suavemente. Pero Elena conocía cada gesto de su rostro después de 4 décadas. Sabía que algo había cambiado, aunque no se atrevía a presionar para obtener más información. Esa noche, Roberto se encerró en su estudio y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su abogado, Ignacio Martínez, quien había manejado los asuntos legales de la familia durante los últimos 20 años. Ignacio, necesito verte mañana. Es urgente. Voy a hacer cambios importantes en mi testamento. ¿Cambios? Roberto, revisamos todo hace apenas 6 meses. Tu testamento está perfecto. Las circunstancias han cambiado. Te explico mañana. La segunda llamada fue más difícil. Marcó el número de su hermana menor, Mercedes, quien vivía en España desde hacía 15 años. Mercedes, soy Roberto. Necesito que vengas a visitarme. Pronto. ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito verte. Hay cosas que debo contarte, cosas que he guardado durante demasiado tiempo. Mercedes había sido la única persona en el mundo que conocía algunos de los secretos más profundos de Roberto. Había sido su confidente durante la infancia, su aliada durante los años difíciles después de la muerte de sus padres, y la única que había conocido la verdad sobre ciertos aspectos de su vida que jamás había compartido con nadie más. Durante los siguientes días, Roberto comenzó a poner en orden no solo sus asuntos financieros, sino también los asuntos del corazón. Había decisiones que había postergado, verdades que había ocultado, y deudas emocionales que necesitaba saldar antes de que fuera demasiado tarde. Elena notó los cambios inmediatamente. Roberto había comenzado a pasar más tiempo en casa, cancelando reuniones de negocios que antes habían sido sagradas. Había empezado a caminar por los jardines de la mansión, algo que no había hecho en años, deteniéndose frente a las rosas que Carmen había plantado décadas atrás. Elena, le dijo una mañana mientras desayunaban juntos en la terraza, ¿alguna vez te has arrepentido de algo? La pregunta la tomó por sorpresa. En todos sus años juntos, Roberto nunca había sido particularmente filosófico durante las conversaciones matutinas. ¿Arrepentirme? Pues, supongo que me arrepiento de no haber visitado más a mi familia en San Cristóbal. Mis hermanos menores crecieron sin que yo estuviera presente. Pero no puedo decir que me arrepiento de haber venido aquí, don Roberto. Esta familia ha sido mi vida. Roberto sonrió tristemente. ¿Y nunca has pensado en tener tu propia familia? ¿Tu propia casa, tus propios hijos? Elena dejó su taza de café sobre la mesa con cuidado. Al principio sí. Cuando era joven, pensaba que algún día conocería a alguien, me casaría, tendría hijos. Pero después de que doña Carmen murió, ustedes me necesitaban. Los niños me necesitaban. Y honestamente, don Roberto, cuidar de Alicia, Miguel y Patricia fue como tener mis propios hijos. Pero sacrificaste mucho por nosotros. No lo veo como un sacrificio. Lo veo como una elección. Y fue la elección correcta. Roberto asintió,
pero Elena pudo ver que sus palabras no habían aliviado la carga que parecía estar llevando. Durante las siguientes semanas, Roberto comenzó a hacer algo que jamás había hecho antes. Empezó a preguntarle a Elena sobre sus opiniones, sus deseos, sus sueños. Le preguntó sobre su infancia en San Cristóbal, sobre sus hermanos, sobre los lugares que habría querido visitar. Elena respondía con la paciencia y la honestidad que la habían caracterizado siempre, pero no podía evitar preguntarse por qué Roberto había desarrollado esta súbita curiosidad sobre su vida interior. Una tarde, mientras Elena organizaba los documentos en el estudio de Roberto, encontró una serie de fotografías que no había visto antes. Eran imágenes de la familia a lo largo de los años. Alicia, Miguel y Patricia en diferentes etapas de su crecimiento. Roberto y Carmen en sus primeros años de matrimonio. Y para su sorpresa, varias fotografías donde ella aparecía. Había una foto de la primera comunión de Patricia donde Elena aparecía en segundo plano, ayudando a ajustar el velo de la niña. Otra de la graduación de Miguel donde Elena estaba parada junto a Roberto, ambos aplaudiendo con orgullo. Y una particularmente conmovedora de la boda de Alicia, donde Elena aparecía ayudando a la novia con su vestido, una sonrisa maternal iluminando su rostro. ¿Encontraste algo interesante? Roberto había entrado al estudio sin que Elena lo notara. Perdone, don Roberto. No quería fisgonear. Solo estaba organizando y encontré estas fotografías. Esas fotografías son muy importantes para mí, dijo Roberto, acercándose para mirarlas junto a Elena. ¿Sabes por qué? Elena negó con la cabeza. Porque muestran la verdad. Muestran que en todos los momentos importantes de esta familia, tú estuviste allí. No como una empleada, Elena. Como parte de la familia. Elena sintió un nudo en la garganta. Don Roberto, yo siempre he sabido cuál es mi lugar en esta familia. No, Elena. Creo que no lo has sabido. Y creo que es hora de que lo sepas. Fue entonces cuando Roberto le contó sobre el diagnóstico médico. Elena escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras Roberto explicaba la realidad de su situación. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Elena, tomando las manos arrugadas de Roberto entre las suyas. Porque sabía que te ibas a preocupar. Y porque necesitaba tiempo para pensar. Para planear. Elena, hay cosas que debo hacer, cosas que debo corregir antes de irme. ¿Qué cosas? Roberto se levantó, y caminó hacia la ventana que daba al jardín. He sido un buen hombre de negocios, Elena. He construido riqueza, he creado empleos, he contribuido a la comunidad. Pero como padre, he fallado en muchas cosas. No diga eso, don Roberto. Usted fue un padre maravilloso. No, Elena, fui un padre ausente. Trabajé tanto para darles a mis hijos seguridad financiera que me olvidé de darles otras cosas. Alicia creció sintiéndose con derecho a todo sin valorar nada. Miguel es un buen hombre, pero nunca aprendió a tomar decisiones difíciles porque yo siempre se las tomé por él. ¿Y Patricia? Patricia se casó joven para escapar de una casa donde nunca sintió que recibía suficiente atención. Elena quiso protestar, pero Roberto continuó. Y tú, Elena, tú fuiste quien les dio lo que yo no pude darles. Tú fuiste quien estuvo allí cuando tenían pesadillas, quien los ayudó con sus tareas, quien los consoló cuando se lastimaban. Tú fuiste la constante en sus vidas cuando yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para asegurar su futuro. Era mi trabajo, don Roberto. No, Elena. Era tu amor. Y nunca te pagué lo suficiente por eso. Durante los siguientes meses, Roberto implementó cambios que sorprendieron a todos. Comenzó a pasar más tiempo con cada uno de sus hijos, no hablando de negocios, sino tratando de conocerlos realmente como personas. Invitó a Patricia a visitarlo más frecuentemente,
y pasó horas escuchando sus historias sobre su vida en la otra ciudad. Comenzó a enseñarle a Miguel no solo sobre los aspectos técnicos del negocio, sino sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad social. Con Alicia, las conversaciones eran más difíciles. Ella había desarrollado una personalidad que Roberto reconocía como parcialmente responsabilidad suya. La había malcriado. Le había dado todo lo que quería sin enseñarle el valor del trabajo duro o la empatía hacia otros. Alicia, le dijo durante una de sus últimas conversaciones largas, ¿alguna vez has pensado en lo que significa realmente tener una familia? ¿A qué te refieres, papá? Una familia no es solo sangre, mija. Una familia son las personas que están contigo en los buenos y malos momentos, las personas que sacrifican por ti, las personas que te aman incondicionalmente. Por supuesto que lo sé, papá. Nosotros somos familia. ¿Y Elena? ¿Elena es familia? Alicia había fruncido el ceño. Papá, Elena es muy buena persona, pero ella es nuestra empleada. Ha sido muy bien tratada, muy bien pagada. No puedes confundir gratitud con ser familia. Roberto había suspirado profundamente, dándose cuenta de que había fallado más profundamente de lo que había imaginado. Fue durante esas últimas semanas cuando Roberto comenzó a trabajar intensamente con el abogado Martínez en cambios fundamentales a su testamento. Había decisiones que tomar, verdades que revelar, y una deuda que saldar que iba más allá de cualquier cantidad de dinero. Ignacio, le dijo al abogado durante una de sus últimas reuniones, quiero que entiendas algo. Este testamento no es solo sobre distribuir riqueza. Es sobre distribuir justicia. Es sobre corregir errores que he cometido durante toda mi vida. Roberto, ¿estás seguro de estos cambios? Van a causar reacciones. Estoy seguro. Y quiero que cuando llegue el momento, leas todo. Cada palabra, cada cláusula. Sin importar las reacciones. Elena, mientras tanto, había comenzado a notar otros cambios en Roberto. Había empezado a regalarle cosas, un collar de perlas que había pertenecido a Carmen, una pequeña pintura que siempre había admirado, algunos libros de su biblioteca personal. ¿Por qué me está dando estas cosas, don Roberto? Porque quiero que las tengas, porque Carmen habría querido que las tuvieras, porque tú las valoras de una manera que otros no pueden. La noche antes de su último viaje al hospital, Roberto llamó a Elena a su estudio. Elena, siéntate. Hay algo que necesito decirte. Elena se sentó en la silla frente al escritorio de Roberto, el mismo lugar donde había escuchado tantas conversaciones a lo largo de los años. Quiero que sepas que estos han sido los mejores años de mi vida, no por el éxito en los negocios, sino por tenerte a mi lado. Quiero que sepas que Carmen y yo te consideramos parte de nuestra familia desde el primer día, y quiero que sepas que lo que va a pasar después de que yo me vaya va a ser difícil de entender para algunos, pero espero que tú entiendas que todo lo que he hecho ha sido por amor. Elena sintió un escalofrío. Don Roberto me está asustando. No tengas miedo, Elena, solo ten fe. Ten fe en que todo lo que he hecho ha sido con el propósito de que la justicia prevalezca, de que el amor sea reconocido, y de que los sacrificios sean honrados. 3 días después, Roberto Mendoza murió pacíficamente en su sueño, con Elena sosteniendo su mano. Y ahora, una semana después del funeral, Elena estaba sentada en el despacho del abogado Martínez, escuchando cómo Alicia se burlaba de su herencia de $100, sin saber que esas palabras hirientes estaban a punto de desencadenar una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo. La risa de Alicia aún resonaba en las paredes del despacho, cuando el abogado Martínez levantó la mano, pidiendo silencio con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. Sus ojos, habitualmente gentiles detrás de los anteojos de montura dorada,
mostraban una firmeza que ninguno de los herederos había visto antes. Señorita Alicia, dijo con voz controlada pero firme, le sugiero que mantenga el respeto durante la lectura de las últimas voluntades de su padre. Como mencioné, hay más información que debe ser compartida. Alicia se reclinó en su silla de cuero, cruzando los brazos con una sonrisa despectiva que no logró ocultar completamente su irritación por haber sido reprendida frente a otros. Por supuesto, maestro Martínez, continúe con lo que sea que viene después. Elena mantenía la mirada fija en sus manos, sintiendo el peso de las miradas curiosas de Miguel y Patricia. La humillación de los comentarios de Alicia se había asentado en su estómago como plomo derretido, pero había algo en la expresión del abogado que le decía que la historia estaba lejos de terminar. Miguel, que había permanecido callado durante toda la lectura, se inclinó hacia adelante en su silla. A los 55 años, había heredado no solo los rasgos físicos de su padre, sino también su capacidad para leer entre líneas. Había notado la tensión en la voz del abogado, la forma deliberada en que había pausado después de mencionar la herencia de Elena. Maestro Martínez, intervino Miguel con la diplomacia que había desarrollado durante años de manejar clientes difíciles en el negocio familiar. ¿Podría explicarnos qué más hay en el testamento? Mi padre siempre fue muy meticuloso con sus decisiones. Patricia, la menor de los hermanos que había viajado desde Medellín específicamente para la lectura del testamento, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y incomodidad. A diferencia de Alicia, Patricia había mantenido una relación cordial con Elena a lo largo de los años, recordando con cariño cómo la mujer la había consolado durante sus años de adolescencia rebelde. El abogado Martínez abrió una segunda carpeta, más gruesa que la primera, y extrajo varios documentos que había mantenido separados. Antes de continuar con el resto del testamento, debo explicarles el contexto de ciertas decisiones que su padre tomó durante sus últimos meses de vida. ¿Qué tipo de contexto?, preguntó Alicia con impaciencia, su pie comenzando a tamborillear contra el piso de mármol. Su padre me solicitó específicamente que compartiera con ustedes una serie de cartas y documentos que escribió durante las últimas semanas antes de su fallecimiento. Cartas dirigidas a cada uno de ustedes, y también hizo una pausa significativa. Una carta dirigida a Elena. Elena levantó la vista por primera vez desde la humillación anterior, sus ojos encontrándose con los del abogado. Una carta para mí. Sí, Elena. Su patrón. Perdón, don Roberto. Fue muy específico sobre el orden en que debían leerse estas cartas. Quería que ustedes entendieran sus pensamientos y sus decisiones antes de revelar el resto de sus últimas voluntades. Alicia soltó un suspiro exagerado. ¿En serio vamos a sentarnos aquí a escuchar cartas sentimentales? Maestro Martínez, con todo respeto, tengo una cena importante esta noche. Y... Alicia, la interrumpió Miguel con una sharpness inusual en su voz. Papá obviamente tenía razones para estructurar esto de esta manera. Creo que deberíamos respetar sus deseos. Patricia asintió en apoyo a su hermano. Miguel tiene razón. Papá nunca hizo nada sin una razón profunda. El abogado Martínez abrió el primer sobre y desplegó una hoja de papel con la caligrafía elegante pero temblorosa que había caracterizado los últimos escritos de Roberto. Esta primera carta está dirigida a Elena, anunció y procedió a leer. Asterisco, mi querida Elena. Si estás escuchando esta carta significa que ya no estoy contigo, y espero que encuentres en estas palabras algo del reconocimiento que nunca fui capaz de darte en vida de la manera que merecías. Durante 42 años, has sido más que una empleada en esta casa. Has sido el corazón que mantuvo latiendo a esta familia, cuando yo estaba demasiado ocupado para ver lo que realmente importaba. Cuando Carmen murió, fue tu amor maternal lo que evitó que mis hijos se perdieran en su dolor. Cuando yo trabajaba hasta altas horas, era tu presencia constante lo que les daba seguridad y estabilidad. He calculado, Elena,
las horas que has dedicado a cuidar de mis hijos. Si hubiera tenido que pagar a profesionales por todo lo que tú hiciste, las noches sin dormir cuando estaban enfermos, las horas ayudándolos con tareas, los consejos que les diste, el amor incondicional que les brindaste, la deuda financiera sería imposible de calcular, pero hay otra deuda, más profunda que he llevado en mi corazón durante años. Una deuda que tiene que ver con verdades que he guardado, secretos que he mantenido, y decisiones que tomé hace mucho tiempo que afectaron tu vida de maneras que nunca supiste. Elena, espero que cuando escuches todo lo que está por revelarse, entiendas que cada decisión que he tomado en las últimas semanas ha sido motivada por el deseo de corregir injusticias y honrar sacrificios que han permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Con todo mi cariño y respeto, Roberto **. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue denso y cargado de emociones encontradas. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero había algo más en su expresión: confusión. Las palabras de Roberto sugerían capas de significado que ella no comprendía completamente. ¿Qué secretos?, preguntó Elena con voz temblorosa. ¿De qué decisiones está hablando don Roberto? Miguel y Patricia intercambiaron miradas preocupadas. Conocían a su padre lo suficiente como para saber que cuando hablaba de corregir injusticias, usualmente significaba que había descubierto algo que requería acción dramática. Alicia, sin embargo, había adoptado una postura defensiva. Esto es ridículo. Papá obviamente estaba emocionalmente comprometido en sus últimos días. El duelo, la medicación, la edad, esto no puede ser tomado completamente en serio. El abogado Martínez la miró con una expresión que bordeaba la reprobación. Señorita Alicia, puedo asegurarle que su padre estaba en completo uso de sus facultades mentales cuando escribió estos documentos. De hecho, solicitó evaluaciones psicológicas independientes para asegurar que nadie pudiera cuestionar su competencia mental. ¿Evaluaciones psicológicas? Patricia se inclinó hacia adelante, su voz llevando una nota de alarma. ¿Por qué papá sentiría la necesidad de hacer eso? Porque sabía que sus decisiones serían controvertidas, y quería asegurar que fueran legalmente inquebrantables. La tensión en la habitación era palpable. Elena se sentía como si estuviera en el centro de un huracán, con fuerzas que no comprendía completamente girando a su alrededor. Los años de estabilidad y rutina predecible se habían desvanecido, reemplazados por una incertidumbre que la llenaba de ansiedad. Maestro Martínez, dijo Elena con voz suave pero determinada, si don Roberto quería que yo supiera algo, por favor dígamelo. He dedicado mi vida a esta familia. Merezco saber la verdad, sea cual sea. El abogado asintió con respeto. Tiene razón, Elena. Y la verdad está en estos documentos. Pero antes de continuar, debo leer las cartas que don Roberto escribió a sus hijos. Procedió a leer la carta dirigida a Miguel, que contenía reflexiones sobre responsabilidad empresarial, y la importancia de tratar a todos los empleados con dignidad y respeto. La carta para Patricia hablaba sobre la importancia de valorar las relaciones auténticas por encima de las conveniencias sociales. Pero fue la carta dirigida a Alicia la que creó un silencio incómodo en la habitación. Querida Alicia. Como tu padre, debo aceptar la responsabilidad por la mujer en la que te has convertido. Te di privilegios sin enseñarte responsabilidades. Te di riqueza sin enseñarte el valor del trabajo. Te di comodidad sin enseñarte compasión. El comentario que sé que harás sobre la herencia de Elena, porque te conozco tan bien como tú piensas que me conoces a mí, será el reflejo de una falla en mi crianza, no una falla en tu carácter natural. Elena sacrificó su juventud, sus oportunidades de formar su propia familia, sus propios sueños, para asegurar que tú y tus hermanos tuvieran todo lo que necesitaban. Y sin embargo nunca aprendiste a valorar ese sacrificio. Espero que lo que está por revelarse te ayude a entender el verdadero significado del sacrificio, la lealtad, y el amor incondicional. Tu padre, quien te ama pero no está ciego a tus fallas,
Roberto *. Alicia había palidecido durante la lectura de su carta. Las palabras de su padre eran como bofetadas, especialmente porque había predicho exactamente su reacción a la herencia de Elena. Se sentía expuesta, juzgada y profundamente incómoda. Esto es humillante, murmuró, su voz perdiendo la arrogancia anterior. ¿Papá realmente escribió esto sobre mí? Su padre escribió esto porque la amaba lo suficiente como para ser honesto, respondió el abogado Martínez. Y porque esperaba que la verdad completa la ayudara a crecer como persona. Elena observaba la transformación en el rostro de Alicia, con una mezcla de tristeza y comprensión. Había criado a esa mujer, había visto la niña dulce que había sido antes de que los privilegios y la falta de límites la transformaran en alguien más duro, más crítico. Alicia, dijo Elena suavemente, don Roberto te amaba mucho, todo lo que hizo fue por amor a ustedes. ¿Cómo puedes defenderlo después de lo que escribió sobre ti? Preguntó Alicia, su voz quebrándose ligeramente. Porque él tenía razón. Yo sí sacrifiqué muchas cosas por esta familia. Pero lo hice por amor, no por obligación. Y si él sintió que necesitaba reconocer eso, bueno, tal vez había una razón. Miguel, que había estado procesando las implicaciones de todo lo que habían escuchado, finalmente habló. Maestro Martínez, creo que todos estamos listos para escuchar el resto. Sea lo que sea que papá decidió, enfrentémoslo juntos. Patricia asintió, tomando la mano de Elena en un gesto de solidaridad que sorprendió a todos. Elena es familia, dijo firmemente, siempre lo ha sido. Y si papá sintió que necesitaba formalizar eso de alguna manera, entonces respeto su decisión. Alicia permaneció en silencio, luchando internamente con las verdades incómodas que había enfrentado. Por primera vez en años, se sentía pequeña, vulnerable, y profundamente avergonzada de la persona que había permitido que se convirtiera. El abogado Martínez organizó los documentos finales frente a él. Lo que van a escuchar a continuación requerirá que mantengan la mente abierta, y que recuerden que don Roberto tomó estas decisiones con amor y después de mucha consideración. Elena respiró profundamente, preparándose para revelaciones que intuía cambiarían su vida para siempre. La resistencia que había sentido inicialmente, el impulso de huir de esta situación incómoda y regresar a la seguridad de su rutina conocida, se estaba transformando en algo diferente. Una necesidad de saber, de entender, de enfrentar cualquier verdad que Roberto hubiera decidido revelar. La habitación se llenó de una expectación tensa mientras el abogado preparaba los documentos finales. Nadie podía imaginar que las revelaciones que estaban por escuchar no solo cambiarían su comprensión del pasado, sino que redefinirían completamente sus relaciones entre sí y su lugar en el mundo. El abogado Martínez extrajo un documento diferente de la carpeta, un papel amarillento que claramente tenía más años que los otros. Su expresión se había vuelto solemne, como si estuviera a punto de abrir una caja de Pandora que había permanecido sellada durante décadas. Antes de continuar con las disposiciones finales del testamento, comenzó, ajustando sus anteojos mientras examinaba el documento vintage. Debo compartir con ustedes información que don Roberto me confió durante nuestras últimas reuniones. Información que explica muchas de sus decisiones recientes. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en el tono del abogado que le recordaba las conversaciones nocturnas que había tenido con Roberto durante sus últimos meses. Esas charlas misteriosas donde él mencionaba secretos y decisiones del pasado que había necesitado corregir. ¿Qué tipo de información?, preguntó Miguel, su voz empresarial controlada pero con un matiz de preocupación que no pudo ocultar completamente. El abogado Martínez desplegó el documento amarillento sobre la mesa. Este es un certificado de nacimiento, fechado el 15 de marzo de 1967. Patricia frunció el ceño.
Pero yo nací el 22 de agosto de 1970, Miguel en 1968, y Alicia en 1966. ¿De quién es ese certificado? Es de un bebé llamado Carlos Vázquez Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El apellido Vázquez era suyo, pero Mendoza, ¿por qué aparecería su apellido junto al de la familia que había servido durante décadas? No entiendo, murmuró Elena, su voz apenas audible. ¿Qué tiene que ver un certificado de nacimiento de 1967 con... Elena, interrumpió el abogado Martínez con gentileza. ¿Podrías decirme qué pasó en tu vida durante el año 1966? Específicamente, durante los meses de verano. Elena cerró los ojos, su mente viajando hacia atrás en el tiempo. 1966 había sido un año difícil, lleno de cambios y emociones que había enterrado profundamente en su memoria. Ese fue el año en que tuve que ausentarme de la casa durante algunos meses, respondió lentamente, su voz cargada de una tristeza antigua. Doña Carmen me dijo que tomara tiempo libre para atender asuntos familiares en San Cristóbal. ¿Y qué asuntos familiares eran esos? Presionó gentilmente el abogado. Elena abrió los ojos, mirando directamente a los tres hermanos Mendoza. Por primera vez en décadas, iba a verbalizarse una verdad que había guardado en lo más profundo de su corazón. Estaba embarazada, susurró, las palabras saliendo como si le arrancaran pedazos del alma. Estaba esperando un bebé. Alicia se enderezó bruscamente en su silla. ¿Qué? ¿Tú tuviste un hijo? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca nos dijiste? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Porque mi bebé, mi Carlos, murió cuando tenía apenas 6 meses. Una fiebre que no pudimos controlar en San Cristóbal. Los médicos del pueblo hicieron lo que pudieron, pero, Miguel se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de compasión y confusión. Elena, lo siento mucho. No teníamos idea. Pero no entiendo qué tiene que ver esto con papá, o con el testamento. El abogado Martínez levantó la mano suavemente. Hay más en esta historia que debe ser contada. Elena, ¿podrías decirnos quién era el padre de Carlos? Elena permaneció en silencio durante largos segundos, luchando con recuerdos que había intentado enterrar durante más de 4 décadas. Finalmente, con una voz quebrada por el dolor y la vergüenza, respondió. Era un hombre casado. Un hombre que no podía reconocer al bebé. Un hombre que me amaba pero que tenía responsabilidades que no podía abandonar. ¿Tenía responsabilidades? Patricia preguntó suavemente. ¿O tenía una esposa? Elena asintió casi imperceptiblemente. Tenía una esposa que acababa de dar a luz a su primer hijo. Una esposa que lo necesitaba, que confiaba en él. Yo sabía que nunca podría destruir esa familia. Alicia había palidecido considerablemente. Elena, ¿estás diciendo que el padre de tu hijo era don Roberto? Elena terminó la frase que Alicia no se atrevía a completar. Sí. Roberto Mendoza era el padre de mi Carlos. El impacto de esta revelación golpeó a los tres hermanos como una onda expansiva. Miguel se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como si necesitara aire fresco. Patricia cubrió su boca con ambas manos, sus ojos llenándose de lágrimas. Alicia simplemente se quedó inmóvil, como si hubiera sido convertida en piedra. Pero eso significaría que, comenzó Patricia, su voz temblorosa. Que Carlos habría sido su hermano, completó el abogado Martínez. Su medio hermano. Elena sollozaba ahora abiertamente. Ustedes tienen que entender, yo nunca quise que esto fuera así. Roberto y doña Carmen acababan de tener a Alicia. Él estaba tan feliz, tan orgulloso de ser padre. Y yo era joven, estaba sola, y cuando él me mostró gentileza después de la muerte de mis padres. Una cosa llevó a la otra. Miguel se volvió desde la ventana.
su rostro una máscara de emociones contradictorias. ¿Papá sabía? Sabía que el bebé era suyo. Por supuesto que sabía, respondió Elena. Cuando le dije que estaba embarazada, él se responsabilizó inmediatamente. Me dio dinero para los gastos médicos, se aseguró de que tuviera la mejor atención disponible en San Cristóbal. Pero también acordamos que era mejor que el bebé naciera lejos de aquí, para proteger a doña Carmen y a ustedes. Alicia finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y distante. ¿Mamá sabía? Elena negó con la cabeza. Carmen nunca supo. Roberto y yo decidimos que era mejor así. Ella acababa de convertirse en madre por primera vez. Estaba tan feliz. No podíamos destruir eso. Pero cuando el bebé murió, Patricia comenzó. Cuando Carlos murió, Roberto estaba devastado, continuó Elena. Voló a San Cristóbal para el funeral. Fue entonces cuando tomamos la decisión de que esto quedaría entre nosotros para siempre. El dolor era demasiado grande, y no había razón para lastimar a Carmen con algo que ya había terminado. El abogado Martínez había permanecido en silencio durante este intercambio emocional, pero ahora intervino nuevamente. Elena, ¿podrías contarles lo que don Roberto te dijo durante sus últimas semanas sobre este tema? Elena se secó las lágrimas con un pañuelo que Patricia le había extendido. Él me dijo que había cargado con culpa durante todos estos años, que sentía que había sido cobarde al no reconocer a Carlos públicamente, incluso después de la muerte de Carmen, que sentía que me había robado la oportunidad de tener una familia propia porque yo me había quedado cuidando de la suya. ¿Te robó la oportunidad?, preguntó Miguel, confundido. Después de perder a Carlos, yo estaba rota por dentro, explicó Elena. Roberto me ofreció quedarme con la familia. Me prometió seguridad y estabilidad. Pero más que eso, cuidar de ustedes tres me daba un propósito. Me ayudaba a sanar del dolor de haber perdido a mi propio hijo. Alicia había comenzado a llorar silenciosamente. Elena, nosotros fuimos tu manera de ser madre. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Ustedes fueron más que eso. Ustedes fueron mi salvación. Cada día que los cuidé, cada noche que los consolé, cada logro que celebramos juntos. Todo eso me ayudó a encontrar significado después de perder a Carlos. Patricia se levantó de su silla y se acercó a Elena, tomando sus manos entre las suyas. Elena, lo siento tanto. Siento que hayas tenido que cargar con este secreto sola durante tantos años. Miguel regresó a su asiento, su expresión más suave ahora. Papá tenía razón sobre una cosa. Tú sacrificaste la posibilidad de tener tu propia familia para cuidar de la nuestra. Pero ustedes fueron mi familia, insistió Elena. En todos los sentidos que importan, ustedes fueron mis hijos. Alicia finalmente levantó la vista, sus ojos rojos por las lágrimas. Elena, yo no sé qué decir. La forma en que te traté hoy, la forma en que me he comportado todos estos años, después de todo lo que has hecho, después de todo lo que perdiste. Alicia, tú eras una niña cuando esto pasó, no tenías manera de saber. Pero debería haber sido más agradecida. Debería haber visto todo lo que hiciste por nosotros. El abogado Martínez observaba este intercambio emocional con satisfacción profesional. Roberto había predicho exactamente cómo reaccionaría cada uno de sus hijos a esta revelación, y había estructurado la lectura del testamento para maximizar el impacto emocional y la comprensión. Elena, dijo el abogado, hay algo más que don Roberto quería que supieras. Durante sus últimas semanas, él investigó qué habría pasado si Carlos hubiera vivido. Calculó el costo de su educación, lo que habría invertido en su futuro, la herencia que le habría dejado. Y decidió que esa cantidad debía ser tuya. Elena levantó la vista, confundida. ¿Qué cantidad? $5 millones, anunció el abogado Martínez. La misma cantidad que calculó que habría invertido en Carlos a lo largo de su vida. El silencio que siguió fue absoluto.
Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. $5 millones. Una suma que no podía ni siquiera comenzar a comprender. Pero eso no puede ser correcto, murmuró Elena. Él dijo $100. El abogado Martínez sonrió por primera vez durante toda la reunión. Ah, sí, los $100. Esos son para que te compres algo especial, algo que realmente quieras, sin pensar en gastos prácticos. Los 5 millones son tu verdadera herencia. Miguel, Patricia y Alicia intercambiaron miradas de asombro. No era solo la cantidad de dinero, aunque esa cifra era significativa incluso para ellos. Era el reconocimiento público, la validación de décadas de sacrificio, la justicia poética de la decisión de su padre. Elena, dijo Patricia con voz suave, ¿entiendes lo que esto significa? Elena negó con la cabeza, aún en shock. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo solo hice mi trabajo. No, dijo Alicia firmemente, su transformación emocional ahora completa. No hiciste solo tu trabajo. Fuiste nuestra madre cuando más te necesitábamos. Mereces cada centavo de esa herencia. Elena miró a los 3 hermanos que había criado, viendo en sus rostros no solo aceptación, sino gratitud genuina. Por primera vez en décadas, sintió que tal vez, solo tal vez, Roberto había encontrado una manera de sanar las heridas del pasado, y honrar el amor que había existido entre todos ellos, a pesar de las circunstancias complicadas que lo habían definido. El abogado Martínez cerró la carpeta que contenía el certificado de nacimiento de Carlos, y alcanzó una tercera carpeta, notablemente más gruesa que las anteriores. Su expresión había cambiado nuevamente, adoptando un aire de solemnidad que hizo que todos en la habitación se enderezaran instintivamente. Me temo que la historia no termina ahí, anunció, sus palabras cortando a través del momento de unidad familiar que acababa de presenciarse. Don Roberto me instruyó específicamente que no debía detenerme en este punto, sin importar cuán emotivo fuera el momento. Elena, que aún estaba procesando la realidad de su herencia de $5 millones, sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Hay más? Sí, Elena. Hay considerablemente más. Y me temo que lo que viene a continuación va a ser desafiante para todos ustedes. Miguel, que había logrado recuperar su compostura empresarial después de la revelación sobre Carlos, se inclinó hacia adelante. Maestro Martínez, ¿qué tipo de desafíos? Creo que ya hemos enfrentado suficientes sorpresas por un día. El abogado extrajo un documento oficial que llevaba sellos gubernamentales y firmas múltiples. Este es un informe de una investigación privada que don Roberto comisionó durante los últimos 6 meses de su vida. Una investigación que se centró en eventos que ocurrieron hace más de 20 años. Patricia frunció el ceño. ¿Una investigación? ¿Sobre qué? Sobre la muerte de su madre Carmen. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Alicia se puso pálida inmediatamente. Miguel se quedó completamente inmóvil, y Patricia comenzó a temblar visiblemente. ¿Qué quiere decir con investigación sobre la muerte de mamá? Preguntó Alicia con voz temblorosa. Mamá murió de cáncer. Todos lo sabemos. Estuvimos allí. El abogado Martínez abrió el informe oficial. Don Roberto tenía dudas que lo habían atormentado durante décadas. Dudas sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre las circunstancias que rodearon los últimos meses de vida de su esposa. Elena sintió como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. ¿Dudas? ¿Qué tipo de dudas? Elena, ¿podrías decirnos quién fue la persona que notó por primera vez los síntomas de Carmen? ¿Quién insistió en que viera a un médico? Elena cerró los ojos, recordando aquellos días terribles. Yo fui quien notó que doña Carmen estaba perdiendo peso demasiado rápido. Ella decía que se sentía bien, pero yo veía que algo no estaba bien. Insistí tanto que finalmente accedió a ver al doctor Herrera.
¿Y quién la acompañó a esas citas médicas cuando don Roberto no podía? Yo la acompañé a todas las citas. Doña Carmen odiaba los hospitales, se ponía muy nerviosa. Yo me aseguraba de que entendiera todo lo que los médicos le decían. Miguel interrumpió. Elena, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué tiene que ver con una investigación? El abogado Martínez desplegó varias páginas del informe. La investigación reveló que el doctor Herrera, quien trató a Carmen durante su enfermedad, fue posteriormente investigado por mala práctica médica. Específicamente por diagnósticos erróneos y por prescribir tratamientos experimentales sin el consentimiento adecuado de los pacientes. ¿Qué? Patricia se levantó de su silla. ¿Está diciendo que el doctor que trató a mamá era incompetente? Estoy diciendo que 5 años después de la muerte de Carmen, el doctor Herrera perdió su licencia médica. Y que cuando don Roberto se enteró de esto, comisionó una revisión completa del expediente médico de su esposa. Alicia había comenzado a respirar entrecortadamente. ¿Y qué encontró esa revisión? Encontró que Carmen nunca tuvo cáncer. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto y devastador. Elena sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Los 3 hermanos parecían haber sido golpeados físicamente. Eso es imposible, murmuró Miguel. Vimos los rayos X, vimos los informes de laboratorio. Los rayos X pertenecían a otra paciente. Los informes de laboratorio fueron alterados. Carmen Mendoza murió de envenenamiento por mercurio, administrado gradualmente durante un período de 8 meses a través de medicamentos que el doctor Herrera le recetó, alegando que eran tratamientos de quimioterapia experimental. Elena se llevó las manos a la boca, horror y comprensión llenando sus ojos simultáneamente. ¡Oh, Dios mío! Las pastillas. Yo me aseguraba de que tomara todas las pastillas que el doctor le recetaba. Elena, dijo el abogado Martínez gentilmente, el doctor Herrera te utilizó sin que lo supieras. Sabía que tú eras diligente, que te asegurarías de que Carmen tomara todos los medicamentos exactamente como fueron prescritos. Patricia se había desplomado en su silla, sollozando. ¿Está diciendo que mamá fue asesinada? Estoy diciendo que Carmen fue víctima de un médico criminalmente negligente que estaba experimentando con tratamientos no autorizados en pacientes que creían que estaban recibiendo atención médica legítima. Alicia se puso de pie bruscamente, su rostro una máscara de furia. ¿Y por qué papá nunca hizo nada al respecto? ¿Por qué nunca nos dijo nada? Porque cuando don Roberto descubrió la verdad, el doctor Herrera ya había muerto. Había fallecido en un accidente automovilístico 2 años después de perder su licencia. No había justicia que buscar, solo dolor que procesar. Miguel había comenzado a caminar de un lado a otro, su mente empresarial tratando de procesar las implicaciones legales y emocionales. ¿Pero por qué papá decidió investigar esto ahora? ¿Por qué después de tantos años? El abogado Martínez miró directamente a Elena. Porque durante sus últimas conversaciones nocturnas contigo, Elena, don Roberto se dio cuenta de que tú habías cargado con culpa durante todos estos años. Culpa por no haber hecho más por salvar a Carmen. Elena asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre pensé que tal vez podría haber notado algo más temprano, haber insistido en buscar una segunda opinión. Elena, interrumpió Patricia, levantándose para abrazarla. Tú hiciste todo lo que pudiste. Más de lo que cualquiera habría hecho. Pero hay más. Continuó el abogado Martínez, extrayendo otro documento. La investigación también reveló que hubo otras víctimas del doctor Herrera. Familias que perdieron a sus seres queridos de manera similar. Y don Roberto decidió hacer algo al respecto. ¿Qué hizo?, preguntó Miguel. Estableció un fondo de compensación para las familias de las otras víctimas.
un fondo de $10 millones que se distribuyó anónimamente entre las familias afectadas durante los últimos meses de su vida. Alicia se sentó pesadamente. Papá gastó $10 millones ayudando a extraños. No eran extraños, corrigió el abogado. Eran familias que habían sufrido el mismo tipo de pérdida que ustedes. Familias que habían perdido madres, esposas, hijas, debido a la mala práctica del mismo médico. Elena había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con voz quebrada. ¿Don Roberto hizo todo esto por mí? ¿Para librarme de la culpa? Lo hizo por justicia, Elena. Pero sí. También lo hizo porque no podía soportar verte cargar con culpa por algo que nunca fue tu responsabilidad. Patricia tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, tú salvaste a mamá de meses adicionales de sufrimiento. Si no hubieras insistido en que viera al médico, podría haber sufrido mucho más tiempo. Pero el médico la mató, sollozó Elena. Yo confié en él, me aseguré de que siguiera sus instrucciones exactamente. Tú confiaste en un profesional médico, dijo Miguel firmemente. Hiciste exactamente lo que cualquier persona responsable habría hecho. No había manera de que supieras lo que realmente estaba pasando. El abogado Martínez extrajo un sobre sellado. Don Roberto escribió una carta específicamente sobre este tema, dirigida a Elena. ¿Te gustaría que la lea? Elena asintió, preparándose para más revelaciones emocionales. Asterisco, querida Elena. Si estás escuchando esta carta, significa que ya sabes la verdad sobre la muerte de Carmen. Quiero que entiendas que comisioné esta investigación no para abrir viejas heridas, sino para cerrarlas apropiadamente. Durante años, he visto la culpa en tus ojos cada vez que mencionamos a Carmen. He visto cómo te responsabilizas por no haber podido salvarla. Y no podía irme de este mundo sin asegurarme de que supieras la verdad. Tú no tenías poder para salvar a Carmen, porque ella no estaba enferma de la manera que creíamos. El doctor Herrera nos engañó a todos. Pero tú, mi querida Elena, fuiste la persona que más luchó por Carmen. Fuiste tú quien notó que algo estaba mal. Fuiste tú quien insistió en que buscara ayuda médica. Fuiste tú quien se aseguró de que siguiera el tratamiento que creíamos que la salvaría. El hecho de que ese tratamiento fuera en realidad la causa de su muerte, no es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de un hombre que traicionó su juramento médico y aprovechó nuestra confianza. Quiero que vivas el resto de tus días sabiendo que hiciste todo lo posible por la mujer que amábamos, y quiero que sepas que Carmen habría estado orgullosa de la manera en que cuidaste de nuestros hijos después de su partida. Con amor y absolución, Roberto asterisco. Elena lloraba abiertamente ahora, décadas de culpa finalmente comenzando a disiparse. Los tres hermanos la rodearon, ofreciendo el consuelo que ella había dado a ellos tantas veces durante su infancia. Elena, dijo Alicia suavemente, papá tenía razón. Mamá estaría orgullosa de ti. Nosotros estamos orgullosos de ti. Pero el abogado Martínez aún no había terminado. Hay una última revelación relacionada con este tema, anunció, extrayendo un documento final. Algo que don Roberto descubrió durante la investigación y que cambia fundamentalmente la comprensión de los eventos de aquellos años. Miguel levantó la vista, agotado emocionalmente. ¿Qué más puede haber? El doctor Herrera no estaba actuando solo. Tenía un cómplice. Alguien que lo ayudaba a identificar pacientes vulnerables. Alguien que tenía acceso a la información personal de las familias adineradas de la ciudad. ¿Quién?, preguntó Patricia con voz apenas audible. Alguien que conocían. Alguien en quien confiaban. Alguien que aún está vivo y que don Roberto decidió confrontar durante sus últimas semanas de vida. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable mientras todos esperaban la revelación final que sabían cambiaría todo una vez más. El abogado Martínez abrió el documento final,
con manos que temblaban ligeramente, como si él mismo hubiera luchado con el peso de la información que estaba a punto de revelar. La habitación había quedado sumida en un silencio expectante, cargado de tensión y agotamiento emocional. Antes de revelar la identidad del cómplice, comenzó, su voz más grave que nunca: debo contarles sobre una serie de eventos que don Roberto descubrió durante los últimos meses de su investigación. Eventos que inicialmente no parecían conectados pero que formaron un patrón perturbador. Elena se había secado las lágrimas, pero su rostro aún mostraba las huellas del trauma emocional de las revelaciones anteriores. ¿Qué tipo de eventos? Primero, don Roberto descubrió que alguien había estado accediendo a su información médica personal durante años. Expedientes que debían ser confidenciales estaban siendo consultados regularmente por una persona que no tenía autorización médica para hacerlo. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo es eso posible? Los expedientes médicos están protegidos por ley. Es posible cuando alguien tiene una relación personal con el personal del hospital, cuando conoce los procedimientos internos, cuando ha cultivado contactos durante años de visitas frecuentes. Patricia se enderezó en su silla, una expresión de horrible comprensión comenzando a formarse en su rostro. ¿Está sugiriendo que alguien de la familia? Estoy sugiriendo que alguien muy cercano a ustedes tenía acceso a información que no debería haber tenido. Y esa información fue utilizada para identificar no solo a Carmen como víctima potencial, sino también a don Roberto mismo en años recientes. Alicia había palidecido nuevamente. ¿Papá también fue víctima? Su problema cardíaco no era natural. El abogado Martínez extrajo un informe médico diferente. Don Roberto comenzó a experimentar síntomas cardíacos anormales hace aproximadamente 2 años. Síntomas que aparecían y desaparecían de manera inconsistente sin un patrón médico claro. Eso no es inusual en pacientes de su edad, comentó Miguel, aunque su voz traicionaba una creciente preocupación. No, no es inusual. Pero lo que sí es inusual es que estos síntomas solo aparecían después de consumir ciertos alimentos o bebidas que eran preparados específicamente para él, por alguien de confianza. Elena sintió como si una mano helada le apretara el corazón. ¿Está diciendo que alguien estaba envenenando a don Roberto también? Estoy diciendo que don Roberto sospechaba eso. Y durante sus últimas semanas, implementó una serie de pruebas para confirmar sus sospechas. El abogado extrajo una serie de fotografías y las colocó sobre la mesa. Eran imágenes de frascos de medicamentos, botellas de vitaminas y recipientes de alimentos, todos etiquetados con fechas y horas. Estas son muestras que don Roberto recogió secretamente durante sus últimos 2 meses de vida. Muestras de todo lo que consumía, tomadas antes y después de ser preparadas por diferentes personas en su casa. Patricia se inclinó para examinar las fotografías. ¿Y qué encontraron cuando las analizaron? Encontraron trazas de Digitalis en varias muestras. Digitalis es un medicamento cardíaco que, en dosis controladas, puede ser beneficioso. Pero en dosis excesivas o administrado a alguien que no lo necesita, puede causar exactamente los síntomas que don Roberto estaba experimentando. Miguel se puso de pie bruscamente. ¿Quién tenía acceso a preparar comida y medicamentos para papá? Según los registros de don Roberto, solo 3 personas tenían acceso regular a su comida y medicamentos durante los últimos años. Elena, la cocinera de medio tiempo María Fernández, y... hizo una pausa dramática. Su nieta, Sofía. El nombre cayó como una bomba nuclear en la habitación. Sofía era la hija de 32 años de Alicia, quien había estado viviendo con Roberto durante los últimos 3 años después de un divorcio complicado. Había sido presentada como una nieta devota que quería pasar tiempo con su abuelo en sus años dorados. Alicia se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Eso es imposible. Sofía ama a su abuelo.
Ella se mudó con él para cuidarlo. Alicia, dijo el abogado Martínez suavemente, ¿podrías decirnos cuál era la situación financiera de Sofía cuando se mudó con su abuelo? Ella estaba pasando por un momento difícil después del divorcio. Su exesposo se había quedado con la mayoría de los bienes en el acuerdo, y ella necesitaba tiempo para recuperarse económicamente. Y don Roberto le daba dinero regularmente. Por supuesto, es su abuelo. ¿Qué tiene eso que ver con...? Alicia se detuvo abruptamente, la implicación golpeándola como un martillo. Elena había estado escuchando con creciente horror. ¿Sofía? ¿La pequeña Sofía que solía sentarse en mis rodillas cuando era niña? La misma Sofía que, según estos documentos, había estado en contacto con el doctor Herrera años antes de la muerte de Carmen. Una relación que comenzó cuando ella tenía solo 16 años, y él la trató por un problema menor de salud. Patricia se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Sofía era solo una adolescente cuando mamá murió. Era una adolescente inteligente y manipuladora que había desarrollado una relación inapropiada con un médico mayor que la estaba utilizando para obtener información sobre familias adineradas. El doctor Herrera la había groomed, la había convencido de que estaba ayudando con investigación médica avanzada. Miguel había comenzado a caminar nuevamente, su mente tratando de procesar las implicaciones. ¿Está diciendo que mi sobrina ha estado planeando esto durante más de 20 años? Estoy diciendo que Sofía fue inicialmente una víctima del doctor Herrera, pero que después de su muerte, ella continuó con los métodos que él le había enseñado. Había aprendido sobre venenos, sobre cómo administrar sustancias de manera que parecieran muerte natural, sobre cómo manipular expedientes médicos. Alicia se había desplomado en su silla sollozando. Mi hija, mi propia hija. Alicia, dijo Elena gentilmente acercándose para consolarla. Tú no sabías. ¿Cómo podrías haber sabido? El abogado Martínez continuó con la revelación más devastadora. La investigación de don Roberto descubrió que Sofía había estado recibiendo pagos regulares durante años. No solo de él, sino de otras familias adineradas de la ciudad. Familias donde los patriarcas habían muerto naturalmente, después de períodos de enfermedad que parecían normales para su edad. ¿Cuántas familias?, preguntó Patricia con voz ahogada. Al menos 6, posiblemente más. Sofía había perfeccionado el método que aprendió del doctor Herrera. Se presentaba como una cuidadora devota. Ganaba la confianza de ancianos adinerados, y gradualmente los envenenaba de manera que pareciera deterioro natural relacionado con la edad. Elena se sentó pesadamente, el peso de la revelación abrumándola. Pero ella conocía a don Roberto desde que era bebé. ¿Cómo pudo? Para Sofía don Roberto no era su abuelo amoroso, era su objetivo más valioso. Había estado esperando la oportunidad de acercarse a él durante años, y el divorcio le dio la excusa perfecta. Miguel se detuvo frente a la ventana, mirando hacia afuera sin ver nada. ¿Dónde está Sofía ahora? Ese es el problema, respondió el abogado Martínez. Don Roberto confrontó a Sofía la semana antes de su muerte. Le mostró la evidencia, le dio la oportunidad de confesar. En lugar de eso, ella desapareció. ¿Desapareció? Alicia levantó la vista, pánico en sus ojos. Sofía abandonó la casa de don Roberto 3 días antes de su muerte, alegando que tenía una emergencia familiar en otra ciudad. No ha sido vista desde entonces, y los investigadores privados que don Roberto contrató no han podido localizarla. Patricia se puso de pie bruscamente. ¿Está diciendo que hay una asesina suelta? ¿Que mi sobrina es una serial killer y está libre por ahí? Estoy diciendo que don Roberto murió antes de poder entregar la evidencia a las autoridades. Pero había preparado todo para que,
después de la lectura de este testamento, ustedes tuvieran la información necesaria para tomar las decisiones apropiadas. Elena sintió una oleada de náusea. Todas esas veces que Sofía me ayudó en la cocina, todas esas veces que preparaba té especial para don Roberto porque sabía exactamente cómo le gustaba. Elena, tú no podías saber. Sofía era una experta manipuladora que había estado perfeccionando sus técnicas durante décadas. Alicia había comenzado a llorar de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de vergüenza, horror, y una culpa maternal que la estaba destrozando por dentro. Es mi culpa, yo la crié, yo debería haber visto las señales. Alicia, dijo Miguel, acercándose para poner una mano en su hombro. Los psicópatas son expertos en ocultar su verdadera naturaleza, incluso a sus propias familias. El abogado Martínez extrajo un último documento. Don Roberto escribió una carta específica sobre este tema, dirigida principalmente a Alicia, pero que quería que todos escucharan. Con voz temblorosa, leyó las palabras finales de Roberto sobre el tema más doloroso de todos. Asterisco, querida Alicia. Sé que cuando sepas la verdad sobre Sofía te culparás a ti misma. Sé que te preguntarás cómo no viste las señales, cómo no protegiste a tu familia de tu propia hija. Quiero que sepas que Sofía no se convirtió en lo que es por nada que tú hicieras o dejaras de hacer. Los monstruos a veces nacen en las mejores familias, criados por los padres más amorosos. Su patología no es un reflejo de tu maternidad. Lo que sí es un reflejo de tu carácter es cómo eliges responder ahora que sabes la verdad. Espero que elijas la justicia por encima de la lealtad familiar malentendida. Espero que ayudes a proteger a otras familias de sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Y espero que encuentres la fortaleza para perdonarte a ti misma por algo que nunca fue tu culpa. Con amor y comprensión. Tu padre asterisco. La habitación quedó sumida en un silencio devastador. 3 generaciones de secretos, traiciones y dolor habían sido reveladas en una sola tarde. Elena, quien había comenzado el día pensando que su mayor preocupación era cómo gastar $100, ahora enfrentaba la realidad de que había estado viviendo con una asesina durante años, sin saberlo. El punto de quiebre había llegado. Ya no era solo sobre herencias o secretos familiares. Era sobre justicia, supervivencia, y la necesidad de proteger a otros de una depredadora que seguía libre, en algún lugar probablemente ya identificando a su próxima víctima. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las ventanas del despacho del abogado Martínez, cuando finalmente cerraron la última carpeta. Habían pasado 12 horas desde que comenzó la lectura del testamento, y los 4 sobrevivientes de la familia Mendoza se encontraban física y emocionalmente agotados, pero extrañamente unidos por las verdades devastadoras que habían compartido. Elena fue la primera en romper el silencio que había seguido a la lectura de la carta final de Roberto. ¿Qué hacemos ahora? Su voz, aunque cansada, llevaba una nueva nota de determinación que sorprendió incluso a ella misma. El abogado Martínez había permanecido en su papel profesional durante toda la noche, pero ahora, en la luz gris del amanecer, se permitió mostrar la fatiga emocional que él también había experimentado. Don Roberto dejó instrucciones muy específicas sobre los próximos pasos, pero antes de compartirlas, necesito saber si ustedes están preparados para lo que implicará. Miguel se enderezó en su silla, el empresario en él comenzando a emerger después de horas de shock emocional. Maestro Martínez, creo que después de todo lo que hemos escuchado esta noche, estamos preparados para cualquier cosa. Lo que don Roberto propone no será fácil. Requerirá que todos ustedes trabajen juntos, que confíen unos en otros de maneras que tal vez nunca han hecho antes, y que tomen decisiones que podrían poner en peligro su seguridad personal. Alicia, que había estado sumida en un silencio devastado desde la revelación sobre Sofía,
Levantó la vista lentamente. Mi hija es una asesina. Mi padre fue envenenado. La mujer que crié a mis hijos durante décadas, ha sido tratada como una empleada cuando debería haber sido honrada como familia. Hizo una pausa, respirando profundamente. Creo que ya hemos enfrentado lo peor, ¿qué más puede haber? Patricia, que había estado sosteniendo la mano de Elena durante las últimas horas, asintió en acuerdo. Papá obviamente tenía un plan. Debemos escucharlo. El abogado Martínez extrajo una carpeta nueva. Está marcada con el sello personal de Roberto y las palabras Plan Phoenix, escritas en su caligrafía distintiva. Don Roberto llamó a esto el Plan Phoenix, porque como el ave mítica, esperaba que su familia renaciera de las cenizas de las tragedias y secretos que habían definido su pasado. Abrió la carpeta, revelando un documento meticulosamente organizado con múltiples secciones. Este plan tiene varios componentes, cada uno diseñado para lograr justicia, sanación y protección. Elena se inclinó hacia adelante, su cansancio siendo reemplazado por curiosidad. ¿Qué tipo de componentes? Primero, la creación de una fundación en memoria de Carmen y Carlos, dedicada a proteger a familias vulnerables de mala práctica médica y abuso de ancianos. Esta fundación será financiada con $20 millones del patrimonio de don Roberto. Miguel silbó suavemente. 20 millones. Papá realmente pensó en grande. Segundo, el establecimiento de un fondo de recompensa de $5 millones para información que conduzca a la captura de Sofía. Pero esto viene con condiciones específicas sobre cómo debe manejarse la información para proteger a la familia. Alicia se estremeció al escuchar el nombre de su hija, pero asintió firmemente. Ella tiene que ser detenida. No puedo permitir que haga daño a más familias. Tercero, la transformación completa de la estructura empresarial de la familia. Don Roberto quería que sus negocios fueran dirigidos conjuntamente por Miguel y Elena, con Patricia como supervisora de todas las actividades filantrópicas. La habitación quedó en silencio. Elena fue la primera en reaccionar, con incredulidad total. ¿Yo? ¿Don Roberto quería que yo ayudara a dirigir sus negocios? Pero yo no sé nada sobre administración empresarial. Don Roberto creía que tú sabías todo lo importante sobre administración, cómo cuidar de las personas, cómo identificar problemas antes de que se vuelvan críticos, cómo mantener unida una organización durante tiempos difíciles. Él quería que Miguel aportara la experiencia técnica, pero que tú aportaras la sabiduría humana. Miguel se volvió hacia Elena con una sonrisa que era la primera expresión genuinamente positiva que había mostrado en horas. Elena, papá tenía razón. Durante todos estos años, tú has sido quien realmente ha mantenido unida a nuestra familia. Si alguien puede ayudarme a dirigir estos negocios de manera ética y humana, eres tú. Patricia aplaudió suavemente. Es perfecto. Elena, tú siempre has sabido cómo hacer que las cosas funcionen, cómo resolver problemas, cómo cuidar de todos. Esas son exactamente las habilidades que necesita una empresa. Elena negó con la cabeza, abrumada. Pero yo nunca fui a la universidad, nunca estudié administración. Elena, interrumpió Alicia, su voz más fuerte de lo que había sido en horas. Tú administraste nuestra casa, nuestra familia, nuestras vidas durante 40 años. Criaste 3 niños que se convirtieron en adultos exitosos y decentes. Manejaste presupuestos, personal, crisis médicas, emergencias emocionales. ¿Qué es eso sino administración? Por primera vez desde que comenzó la lectura del testamento, Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, tentativa pero real. Tal vez don Roberto vio algo en mí, que yo no he visto en mí misma. Exactamente, dijo el abogado Martínez, continuando con el plan. Pero hay más. Don Roberto también estableció un programa educativo.
Elena. Él quería que tuvieras acceso a los mejores tutores de administración empresarial, que asistieras a seminarios, que aprendieras todo lo que sintieras que necesitabas saber para sentirte confiada en tu nuevo rol. Miguel asintió entusiasmado. Elena, podríamos ser socios. Realmente socios. Yo me encargo de la parte técnica, tú te encargas de asegurar que nunca perdamos de vista el factor humano. ¿Y el cuarto componente?, preguntó Patricia. El abogado Martínez sonrió por primera vez en toda la noche. El cuarto componente es personal. Don Roberto quería que Elena tuviera la oportunidad de vivir todas las experiencias que sacrificó por la familia. Viajes que siempre quiso hacer, lugares que siempre quiso ver, experiencias que nunca tuvo tiempo de disfrutar. ¿Cómo qué?, preguntó Elena, su curiosidad genuinamente despertada. Bueno, él mencionó que una vez le dijiste que siempre habías querido conocer París, que siempre habías querido ver el océano desde un crucero, que siempre habías querido aprender a pintar. Así que estableció un fondo personal de $2 millones específicamente para que explores estos sueños. Elena se llevó las manos a la boca, lágrimas nuevas corriendo por sus mejillas. Pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de gratitud, de asombro, de posibilidad. Pero no tendrás que hacer esto sola, continuó el abogado. Patricia ha acordado ser tu compañera de viajes cuando quieras compañía. Y Miguel ha propuesto que la familia haga al menos un viaje juntos cada año, para mantener los lazos que se han fortalecido hoy. Alicia se levantó lentamente y caminó hacia Elena. Elena, ¿podrías perdonarme? No solo por lo que dije hoy sobre los $100, sino por todos los años en que no valoré lo que realmente eres para nosotros. Elena se puso de pie y abrazó a Alicia. Un abrazo que sanó décadas de malentendidos. Alicia, tú eras una niña cuando esto comenzó. Y yo entiendo por qué fue difícil para ti aceptarme. Pero ahora somos adultas, y podemos elegir ser familia de la manera que siempre debimos haber sido. Hay una última cosa, dijo el abogado Martínez, extrayendo un sobre pequeño. Don Roberto escribió esto específicamente para ser leído cuando todos ustedes hubieran aceptado trabajar juntos en el Plan Phoenix. Abrió el sobre y leyó. Asterisco, mi querida familia. Si están escuchando esta carta final, significa que han elegido el amor por encima del resentimiento, la verdad por encima de la comodidad, y la justicia por encima de la conveniencia. Elena, espero que finalmente entiendas que nunca fuiste solo una empleada en nuestra familia. Fuiste el corazón que nos mantuvo latiendo, el alma que nos mantuvo humanos, la fuerza que nos mantuvo unidos. Ahora espero que seas la sabiduría que guíe nuestro futuro. Miguel, tu integridad empresarial y tu compasión natural te convertirán en el líder que siempre supe que podrías ser. Pero recuerda que el éxito se mide no solo en ganancias, sino en las vidas que tocas positivamente. Patricia, tu corazón generoso y tu perspectiva clara serán esenciales para mantener nuestros esfuerzos filantrópicos enfocados en lo que realmente importa. Ayudar a otros a evitar el dolor que hemos experimentado. Alicia, sé que el descubrimiento sobre Sofía te ha destrozado el corazón. Pero también sé que tienes la fortaleza para transformar esta tragedia en determinación para proteger a otros. Tu experiencia como madre, incluso con el dolor que ahora conlleva, te dará perspectivas únicas sobre cómo identificar y prevenir este tipo de abuso. Juntos, ustedes tienen el poder de transformar nuestra tragedia familiar en un legado de protección y sanación para otros. Ese es mi último deseo, que nuestra historia de dolor se convierta en el comienzo de esperanza para muchas otras familias. Con amor eterno y confianza completa en ustedes. Roberto asterisco. Cuando el abogado terminó de leer, la habitación no estaba llena del silencio pesado que había caracterizado gran parte de la noche.
En su lugar, había una energía diferente. La energía de la posibilidad, de la determinación, de una familia que había enfrentado lo peor, y había decidido crear algo mejor. Elena miró a los 3 hermanos que había criado, ahora adultos, que la miraban no con condescendencia o tolerancia, sino con respeto genuino y amor familiar. ¿Cuándo empezamos? Miguel sonrió. Creo que ya empezamos, Elena. Creo que empezamos el momento en que decidimos escuchar toda la verdad juntos. Patricia asintió. Y ahora que sabemos la verdad, podemos decidir qué tipo de futuro queremos construir con ella. Alicia tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, ¿estarías dispuesta a ayudarme? No solo con los negocios, sino a entender cómo pude no ver las señales con Sofía. Tal vez juntas podamos desarrollar maneras de ayudar a otros padres a reconocer estas señales de alarma. Elena asintió, sintiendo una fuerza y propósito que no había experimentado en décadas. Sí, Alicia. Creo que eso es exactamente lo que don Roberto habría querido. El sol había salido completamente ahora, llenando el despacho con luz dorada. El amanecer no solo marcaba el final de la noche más larga de sus vidas, sino el comienzo de una nueva era para la familia Mendoza Vázquez, una familia redefinida no por sangre o empleos, sino por amor, respeto mutuo, y un compromiso compartido con la justicia y la sanación. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, Elena Vázquez se encontraba parada en el balcón de la oficina ejecutiva que ahora compartía con Miguel, mirando hacia el jardín corporativo donde trabajadores de todas las edades disfrutaban de su hora de almuerzo. La transformación que había experimentado era visible no solo en su nueva oficina elegante, sino en su postura, su vestimenta, y especialmente en la confianza que irradiaba. Difícil de creer, ¿verdad? Miguel apareció a su lado, sosteniendo 2 tazas de café. A los 55 años, había encontrado en su asociación con Elena, una manera completamente nueva de dirigir los negocios familiares, una que combinaba eficiencia empresarial con compasión humana genuina. Elena aceptó el café con una sonrisa que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. A veces me despierto por las mañanas y me pregunto si todo esto fue un sueño muy elaborado. Incluso después de la reunión con los inversores japoneses de ayer. Elena rió suavemente. Especialmente después de esa reunión. ¿Quién habría pensado que una mujer que pasó 40 años limpiando casas estaría negociando contratos internacionales? Papá lo sabía, respondió Miguel con certeza. Ayer, cuando convenciste a esos inversores de incluir cláusulas de protección laboral en el contrato simplemente explicándoles cómo te sentirías tú si fueras una trabajadora en una de sus fábricas. Eso fue puro genio, Elena. La puerta de la oficina se abrió y Patricia entró, cargando una pila de informes, y con una expresión de satisfacción que había reemplazado la tristeza que había caracterizado su rostro durante años. Tengo noticias increíbles sobre la Fundación Carmen y Carlos, anunció, dejando los documentos sobre el escritorio compartido que Miguel y Elena habían diseñado específicamente para fomentar la colaboración. Acabamos de recibir confirmación de que nuestro programa de detección temprana de abuso médico ha sido adoptado por 12 hospitales adicionales en el país. Elena se volvió desde el balcón, sus ojos brillando con el orgullo que había aprendido a permitirse sentir. ¿12 más? Eso significa que ahora tenemos 38 hospitales participando en total, completó Patricia. Y los resultados preliminares muestran que hemos identificado y detenido al menos 6 casos de posible mala práctica médica en los últimos 3 meses. Miguel asintió con satisfacción. Esos son 6 familias que no tendrán que pasar por lo que pasamos nosotros. La transformación de la familia Mendoza Vázquez había sido notable no solo en términos empresariales, sino en términos personales.
Elena había descubierto que tenía un talento natural para identificar problemas operacionales y proponer soluciones prácticas que los administradores tradicionales habrían pasado por alto. Su experiencia manejando una casa compleja durante décadas se había traducido perfectamente en la gestión de una empresa compleja. ¿Alguna noticia sobre...? Elena no necesitó terminar la pregunta. Todos sabían que se refería a Sofía. Patricia negó con la cabeza. Los investigadores privados siguen siguiendo pistas, pero ella parece haber desaparecido completamente. Sin embargo, el fondo de recompensa ha generado información valiosa sobre otros casos similares. La policía está investigando 3 muertes sospechosas en ciudades diferentes que podrían estar conectadas. ¿Y Alicia cómo está manejando todo esto?, preguntó Miguel. Mejor de lo que esperábamos, respondió Patricia. Su trabajo con el grupo de apoyo para familias de víctimas le está dando propósito. Ayer me contó que está ayudando a una madre cuyo hijo adulto está mostrando comportamientos preocupantes similares a los que Sofía mostró. Elena había sido testigo de la transformación más dramática en Alicia. La mujer que había comenzado como arrogante y despectiva, se había convertido en una defensora apasionada de la detección temprana de comportamientos sociópatas en entornos familiares. Su dolor personal se había transformado en determinación para proteger a otros. Hablando de Alicia, dijo Miguel, ¿siguen en pie los planes para el viaje familiar el próximo mes? Elena sonrió, tocando inconscientemente el pasaporte nuevo que llevaba en su bolso. En 6 meses, había viajado más que en toda su vida anterior combinada. París había sido tan hermoso como había imaginado. El crucero por el Mediterráneo había sido transformador, y las clases de pintura habían despertado una creatividad que no sabía que poseía. Sí, estamos confirmados para Toscana. Alicia dice que necesita el tiempo lejos de todo para procesar algunos avances en su terapia. Patricia se acercó a Elena y puso una mano cariñosa en su hombro. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Te arrepientes de algo? ¿De los años que pasaste cuidándonos en lugar de vivir tu propia vida? Elena consideró la pregunta cuidadosamente, mirando a estos 2 adultos que había ayudado a criar y que ahora eran sus socios de negocios, y más importante aún, su familia elegida. ¿Sabes qué he aprendido en estos últimos meses?, respondió finalmente. Que nunca perdí mi vida cuidándolos a ustedes. Simplemente viví una vida diferente de la que había planeado originalmente. Y resultó ser una vida rica en amor, propósito y significado. Pero ahora tienes la oportunidad de experimentar todo lo que te perdiste, insistió Miguel. Y lo estoy haciendo. Pero no como si estuviera recuperando tiempo perdido. Lo estoy haciendo como alguien que ya vivió una vida plena, y ahora tiene la bendición de vivir una segunda vida igualmente plena, pero diferente. La puerta se abrió nuevamente y Alicia entró, transformada físicamente y emocionalmente desde aquella noche en el despacho del abogado. Había perdido peso, había adoptado un estilo más natural, y sus ojos mostraban una profundidad y compasión que había estado ausente durante años. ¿Interrumpo una reunión importante?, preguntó con una sonrisa que había aprendido a ofrecer genuinamente. Solo estábamos hablando sobre lo lejos que hemos llegado, respondió Elena, extendiendo los brazos para abrazar a Alicia. El abrazo que compartieron era cómodo ahora, natural. El abrazo de una madre e hija que finalmente habían encontrado su camino hacia el entendimiento mutuo. Hablando de lo lejos que hemos llegado, dijo Alicia, tengo noticias que creo que les van a interesar. Todos se volvieron hacia ella con atención. Recibí una llamada esta mañana de la detective Ramírez. Han arrestado a alguien en Medellín que creen que podría ser Sofía. El silencio que siguió fue diferente de los silencios devastadores que habían caracterizado aquella noche 6 meses atrás. Este era un silencio de esperanza contenida, de justicia potencial. ¿Están seguros?, preguntó Miguel. No completamente. Está usando documentos falsos y ha cambiado significativamente su apariencia.
Pero las huellas dactilares coinciden parcialmente, y estaba trabajando como cuidadora privada para un hombre mayor adinerado que había comenzado a experimentar síntomas médicos inexplicables. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque otras familias podrían estar protegidas, tristeza porque la niña dulce que había conocido se había convertido en alguien tan perdido y peligroso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Patricia. Ahora esperamos confirmación de la identidad, y si es ella, comenzará el proceso legal. Pero independientemente de lo que pase con Sofía, nosotros ya hemos logrado algo importante. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. Alicia miró a cada uno de ellos antes de responder. Hemos demostrado que es posible transformar una tragedia en algo constructivo. Hemos demostrado que las familias pueden sanar, crecer, y usar su dolor para proteger a otros. Miguel asintió. Y hemos demostrado que la verdadera familia no se define por la sangre o los empleos, sino por el amor, el respeto y el compromiso mutuo. Elena caminó hacia la ventana nuevamente, pero esta vez no estaba reflexionando sobre el pasado. Estaba contemplando el futuro. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué?, preguntaron los tres al unísono. Don Roberto sabía exactamente lo que pasaría. Sabía que las revelaciones serían dolorosas, pero también sabía que teníamos la fortaleza para superarlas juntos. Sabía que yo tenía capacidades que ni yo misma conocía. Sabía que ustedes tenían compasión y sabiduría que las circunstancias no habían permitido que florecieran completamente. Patricia se acercó y tomó la mano de Elena. Papá sabía que éramos una familia real, incluso cuando nosotros no lo sabíamos. Y ahora, añadió Alicia, somos una familia que elige serlo cada día, no una familia que simplemente acepta serlo por defecto. Elena miró el reloj en la pared. Bueno, familia elegida, tenemos una videoconferencia con los socios de Singapur en 20 minutos. ¿Están listos para conquistar Asia? Miguel rió. Con Elena Vázquez dirigiendo las negociaciones. Esos pobres empresarios no saben lo que les espera. Mientras se preparaban para la reunión, Elena reflexionó sobre el camino extraordinario que los había llevado desde aquella humillación inicial de los $100, hasta este momento de empoderamiento y propósito compartido. La herencia que Roberto le había dejado no era solo dinero o posición empresarial. Era la validación de una vida de servicio, el reconocimiento de sacrificios hechos por amor, y la oportunidad de transformar décadas de experiencia cuidando de otros en la sabiduría necesaria para liderar y proteger a muchos más. Mientras entraban a la sala de conferencias, Elena llevaba consigo no solo la confianza de su nueva posición, sino la satisfacción profunda de saber que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. No como la empleada doméstica que había sido, no como la heredera accidental que había llegado a ser, sino como la matriarca sabia y respetada que siempre había tenido el potencial de convertirse. La transformación estaba completa. La familia Mendoza Vázquez había renacido de las cenizas de secretos y tragedias, emergiendo como algo más fuerte, más auténtico, y más comprometido con hacer del mundo un lugar más seguro para las familias vulnerables en todas partes. Y Elena, la mujer que había comenzado con $100 y una burla cruel, ahora poseía algo infinitamente más valioso: el respeto de aquellos a quienes amaba, el propósito de proteger a otros, y la sabiduría que viene de haber vivido dos vidas completamente diferentes, ambas con dignidad y gracia. La herencia verdadera había sido reclamada. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.